Hola, ¿qué tal? Como ya vimos, pese a la resistencia que brinda la arcilla a las minas de grafito, estas siguen siendo frágiles. Por eso requieren la protección de una carcasa. ¿Qué tipo de materiales se emplean para fabricarlas? Eso es lo que vamos a revisar. En este video hablaré de los materiales que se emplean en la fabricación de las carcasas o armazones para proteger las minas de grafito en general. Y, en el siguiente, comentaré sobre los tipos de madera que se emplean en la fabricación de los lápices de grafito para dibujar. Aclarado este punto, vamos a comenzar. Resina. El diccionario de la Real Academia Española la define así. De latín, resina, femenino. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, obtenida naturalmente como producto que fluye de varias plantas. Aunque no se menciona en esta definición, también hay resinas sintéticas, que en este caso son las que me interesan más, ya que este material lo he observado en algunos prismas hexagonales de lápices para escribir. Por ejemplo, los Big Evolution, que es una propuesta ecológica ya que no se talan árboles y utilizan plástico reciclado en su proceso de fabricación. Otra de las ventajas que destacan de este material es que cuando se quiebran no se astillan, por lo tanto es seguro especialmente para los niños. Te muestro un lápiz con madera y uno de resina para que aprecies el brillo de esta última. PVC o PVC. En palabras sencillas, es un plástico que se utiliza en la fabricación de lápices flexibles destinados para niños. Este material tiene otros usos, pero el que nos interesa es el que está relacionado con estos lápices. Para la fabricación de los lápices flexibles también se utiliza el fumi o foamy, que significa espumoso. También se le conoce por sus siglas como goma eva, etileno vinil acetato. En las manualidades se utiliza mucho este material. Es un polímero termoplástico que he visto que utilizan las personas para hacer lápices flexibles caseros. Para otorgar flexibilidad a la mina, se puede emplear una mezcla de polvo de grafito y plastilina, entre otras opciones. Como ya podrás imaginarte, por su composición, los lápices flexibles no son adecuados para dibujar, e incluso tal vez no lo sean para escribir, ya que su mina, al ser flexible, podría no ser cómoda para la escritura ya que puede doblarse. Lo que hay que aclarar es que estos lápices están pensados para que los peques se diviertan haciéndoles nudos. Si tú no eres tan peque, pero te diviertes con ellos, no te limites. Sin embargo, para escribir o dibujar habrá que seleccionar otro material. WPC o WPC, por sus siglas en inglés para Wood Plastic Composite. Se mezcla acerrín de madera y plástico con un aglutinante para fabricar la carcasa de los lápices hechos con tecnología WOPEX, Wood Pencil Extrusion o extrusión de lápiz de madera. Como ejemplo de estos lápices se encuentra el modelo Staedtler Norris Eco. Quería comprar uno para mostrártelo, pero no lo vendían en las tiendas que pregunté. Es un lápiz escolar y lo puedes identificar por sus franjas verdes y negras. Te lo comento por si acaso lo ves. Plástico y metal. Estos materiales se utilizan en los portaminas o lapiceros, como también les llamamos en México. Tal vez estemos más familiarizados con los portaminas para escribir y con las minas de la gradación HB de 0.5 milímetros o de 0.7 milímetros. La variedad de los diámetros de las minas de grafito destinados para portaminas de dibujo es mucho más amplia y se incluyen más graduaciones. A las minas para lapiceros también les llamamos puntillas en México. Antes, yo solo me refería a estos productos como lapiceros y puntillas. Los términos portaminas y mina los aprendí hasta que preparé la temporada anterior. ¿Por cuál nombre los conoces tú? Puedes dejar tu comentario. La carcasa puede estar hecha de plástico y algunas partes de metal, como este portaminas para escritura. Otros podrían tener un clip metálico para sujetarse en el bolsillo de la camisa, como este.
Otros podrían tener un grip antiderrapante o antideslizante de plástico o metal como este portagomas, entre otras características. Madera. Este es el material que más nos interesa, porque cuando una o uno se inicia en el dibujo a lápiz, solemos utilizar un lápiz de grafito con madera. Se emplean distintos tipos, por ejemplo, el pino o el cedro. Esto depende de la calidad del producto. La ventaja de emplear madera en la fabricación de las carcasas de los lápices es que es un material biodegradable, a diferencia de los materiales plásticos, así que se reintegrará a la tierra después de un tiempo por acción del medio ambiente. La desventaja es la tala a gran escala que se realiza para fabricar los miles y miles y miles y miles de lápices que se venden en todo el mundo. Por esta razón, es importante, por un lado, fijarnos en que los productos que adquiramos ostenten certificaciones de que la madera proviene de bosques de gestión sostenible ecológicamente. Por ejemplo, PEFC, por sus siglas en inglés, Program for the Endorsement of Forest Certification, o Programa para la aprobación de la certificación forestal. Otro ejemplo de certificación es FSC, por sus siglas en inglés, para Forest Stewardship Council, o Consejo de Administración Forestal. Por otro lado, podemos poner atención en cuidar y aprovechar nuestro material. Cuidar de no extraviarlo, golpearlo o maltratarlo de tal manera que sea inutilizable, y podemos maximizar su uso recurriendo a los alargadores o extensores para lápices que nos ayudan a seguir utilizándolos cuando estos ya son demasiado pequeños. Aquí te muestro mi canastita con lápices muy cortos y tengo este alargador, el cual me permite aprovechar los lápices al máximo. A veces se puede utilizar un portagomas o bien buscar en YouTube videos que te muestren cómo hacer un extensor casero para lápices. Eso es todo por ahora. Agradezco tu atención. Hasta la próxima.